Hola, hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto. Fíjense que no me había percatado que si uno se deja presionada la barra espaciadora, digo, cuando estás en mute, por ejemplo, me voy a silenciar y en estos momentos que la estoy presionando pueden escucharme y cuando ya quiero silenciarme simplemente la suelto. Está buenísimo, la verdad es que apenas lo descubrí que en la mañana me parece. Digo, a lo mejor todos ustedes pues ya estaban enterados de ese truco. Pero me parece muy práctico por el hecho de que no tienes que buscar el microfonito y, yo tengo una duda o qué esto, y entonces nada más presionas la barra espaciadora. Y digo, no sé si ya todos lo sabían, sino pues ya lo acabamos de aprender. Bueno, yo sí lo acabo de aprender. Y para que lo puedan usar en sus respectivas sesiones cuando quieran participar. Y así. Pero bueno, déjenme terminar de admitir aquí. Perdón. Tengo una actividad programada para ustedes, se las voy a subir el día de hoy. Mañana sí tenemos clase, no, ¿verdad? Jueves, neurología, creo que no, nada más viernes y sábado. Ajá, hoy miércoles, viernes y sábado. El caso es que, como ya sabemos y es costumbre y sabemos perfectamente bien cómo trabajar de esa manera, les subo por Google Classroom. Espero que no lo voy a mover, porque de repente ya saben, hace puras tonterías y hace una movedera que muy groseras. Pero si no, creo que por ahí tengo correos de algunos de ustedes. Se las mando al correo, tanto también lo subo a Google Classroom. Oigan, A ¿dónde ver, está esa madre, güey? ¿cuál En el cosa? Classroom lo subió. No, 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 apenas lo voy a subir, es lo que les estoy platicando, es nada más un aviso así rápido, que ya ahí ya les estoy haciendo sus hojas de actividad relacionadas obviamente con neurología, con todos estos temas que hemos estado trabajando. Entonces se lo subo el día de hoy y la dejamos van a tener obviamente el transcurso de la tarde de hoy, miércoles, todo el día jueves y el viernes, como ya saben y es costumbre. Creo que nuestra clase es a las 11, me parece, creo que sí. Por ahí, pues, el caso es que cuando nos toque, pues esa es la hora, la fecha límite de entrega o para subir su respectiva tarea ya contestada. Y posteriormente esa sesión, pues la dedicamos pues para la resolución, para ir ahí las dudas y las cuestiones, lo que sea que pueda estar surgiendo, pues para las respuestas y la resolución que tenemos que tener, porque al final ya sabemos, así como en metodología de la investigación, aprovechando, digo, agarrando un poquito de tiempo de de la sesión anterior, igual, bueno, esto se los explico también mañana, pero para que estemos todos en el entendido, acuérdense que habíamos aclarado que también para parte de los trabajos que tenemos que entregar en metodología, claro que aquí, bueno, va a ser su bitácora, pero en la anterior es precisamente la tesina, aparte de su presentación. Entonces, mañana ya vamos a explicar los pasos del método científico y ahí ya les estaré dando mucha más información. A sus órdenes, Pepe Chuy. ¿Todo bien? ¿No era ruido de fondo? ¿Quería compartir alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, ¿había tarea? No, 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 es lo que les digo. O sea, en metodología, la única tarea que tienen que concentrarse en este momento es en preparar su presentación. Eso es todo. Ah, ok. Ah, ok, ok, sí. La tarea que les voy a dejar es de esta materia, de neurología, pero no es a quemarropa, pues no es de aquí, de hoy para mañana. O sea, obviamente les dejo el espacio para que si necesitan recapitular información, obviamente toda esta dinámica o actividad tiene el objetivo de que ustedes busquen información, o sea, que también ustedes empiecen ahí a consultar. Independientemente, digo, eso no tengo problemas, al contrario, pues mientras más fuentes consulten, pues obviamente van a tener más para contrastar los datos y todo. Si le quieren preguntar a Wikipedia, si le quieren preguntar al Rincón del Vago, si le quieren preguntar a Gaiton, a quien sea, pues bueno, ahí la información la vamos a tener disponible. Afortunadamente, pues contamos con el Internet. Entonces, pues ahí nada más se los dejo para que ustedes en su consideración, pues ahí estén consultando la información. Claro que les sugeriría que hicieran de diferentes fuentes, ¿verdad? No nada más se queden con una. Pero bueno, ya nada más para aviso de la tarea que les voy a dejar el día de hoy de neurología. En metodología, mañana platicamos un poquito más a fondo. Recuerden, no va a haber presentaciones de ustedes, eso lo vamos a dejar hasta el viernes. Mañana nada más continuamos con nuestros temas para seguir avanzando, porque ya nada más esta semana corresponde terminar de ver, bueno, en metodología, lo del método científico. Y en nuestro curso, ya que estamos aquí concentrados en neurología, vamos bien, hicimos lo del repaso, tenemos que terminar de ver la historia de la neurología, pues sus principales padres fundadores, ¿no? O bueno, quienes establecieron ya los fundamentos de la neurología actualmente como la conocemos. Pero básicamente hemos avanzado bien, o sea, hemos estado trabajando con los trastornos, inclusive por eso los temas que ustedes están presentando en el curso de metodología, pues tienen relación, tienen que ver, entonces pues ahí vamos, ahí la llevamos. Entonces, déjenme les comparto de una vez. Share screen.
Ah, caray, ¿dónde está el archivo de, de PowerPoint? Pero sí. Show all windows. Ah, con razón, estaba oculta. Tengo un montón de tonterías abiertas, ¿por qué? Bueno, vamos a proyectar aquí. ¿Y alguien me puede confirmar si ya se ve, por favor? Nuestra presentación, ya para terminar Sí, con los... profe, Sí, ya se ve. se ve. Va, que va, perfecto, excelente. Entonces déjenme maximizar aquí. Bueno, esto ya nos lo vamos a saltar con espacio, con brincos cuánticos, porque pues ya entendemos perfectamente bien lo que es la definición de un organismo, que sus tejidos, tejidos especializados, los cuatro fundamentales, especializado, específicamente el tejido nervioso, que es el que se encarga única y exclusivamente de la transmisión de los impulsos eléctricos, que precisamente la unidad estructural del tejido nervioso pues es la neurona. La manera de comunicación que utilizan este tipo de células pues es la sinapsis, mediados por neurotransmisores, y que inclusive por ahí platicamos, incluso su compañero en la sesión anterior de metodología mencionó el síndrome de West, que se presenta frecuentemente con los neonatos, los infantes, que tiene que ver con precisamente problemitas epilépticos. Y si lo recuerdan, cuando hay trastornos en la sinapsis, porque no existe un modulador, no hay un control, no hay un inhibidor, como por ejemplo Gabo en feminizado, o GABA, pues Gabriela, para que no se nos olvide que es este ácido gamma aminobutírico, que es el canónico, el por excelencia, el inhibitor, o inhibidor, perdón, de la sinapsis, de la comunicación, de la despolarización de la membrana. Entonces, cuando no sucede, que no hay este control, pues bueno, tenemos manifestaciones, como en el caso de los epilépticos, ya muy enfocado en el caso de los pacientes neonatos o infantes, pues bueno, ya le conocemos, ya nos explicó muy bien nuestro compañero, que es lo que se le llama el síndrome de West. Pero bueno, ese es el tipo de comunicación que sucede entre las neuronas. Ya habíamos platicado en su hoja de actividad, también obviamente vienen ya los diferentes lóbulos con sus respectivas funciones de cada uno de ellos y los mapas o las cisuras que tienen y presentan las circunvoluciones, que hemos mencionado frecuentemente, en este caso la cisura de Rolando, pero por acá también tenemos otra importante que sería la de Silvio, que esa, bueno, ahí también va a estar en la información. Pero bueno, esto ya no lo saltamos. Posteriormente, si se requiere revisar por alguna neuropatía y demás, pues también lo vamos a hacer. Pero bueno, entonces ya sabemos que eso es la configuración de lo que conocemos como la neurona motora superior, es decir, desde el tronco encefálico, lo que es el bulbo raquídeo para arriba, todo eso, ¿no? Y del bulbo raquídeo, es decir, ya cuando empieza el fragmento de la médula a la parte inferior o a la parte caudal, pues todo eso ya lo consideraríamos como la neurona motora inferior. Entonces ya, inclusive les platiqué de manera general, introductoria, que existen fenómenos o existen factores, manifestaciones en el organismo de manera física que nosotros podemos apreciar, que se caracterizan de uno u otro síndrome, hablando de las motoneuronas, ya sea de la superior, en este caso del bulbo raquídeo para arriba, o sea, toda la parte del encéfalo, incluyendo la parte de los lóbulos, o la zona cortical, dependiendo como la literatura que consultemos, también lo vamos a conocer de esa manera. Y hablábamos de la espasticidad, precisamente es uno de los factores que nos están determinando, nos revelan que tenemos un daño en la neurona motora superior. Y en el caso de lo contrario, de la que parecía, digo, no lleva acento, pero para que lo relacionen no se les olvide, el antónimo de la espasticidad, pues la parecía, que este ya es más característico del síndrome de la neurona motora inferior. Pero bueno, ya sabíamos los estímulos visuales, lo que vemos, lo que interpretamos, hay comunicación interhemisférica, izquierdo y derecho, lo lógico con lo creativo, pues para poder resolver en este caso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Ahora ruido de fondo? Sí, bueno, proseguimos. Ya saben, yo no tengo problemas ni dificultades si utilizan el micrófono, adelante, por supuesto, todos tenemos la disponibilidad, pues para si tienen preguntas, lo que sea, poderlo tratar. También esto ya lo habíamos trabajado, digo, bueno, me lo voy a saltar cuánticamente porque pues ya lo hemos mencionado en recurrentes ocasiones. Lo que es el tronco encefálico junto con su mochilita, o sea, es el cerebelo, pues es lo que le conocemos en términos biológicos como el cerebro reptiliano, porque es el más instintivo, el más básico, el fundamental para la supervivencia, ¿no? La autopreservación. Posteriormente, ya conforme acuérdense de la naturaleza, es muy lógica, parte de lo básico o de lo sencillo y lo va estructurando, lo va volviendo más complejo. Entonces, de esta manera, con esta lógica, de esa forma de trabajo, se empezaron a crear otras estructuras en el encéfalo, en nuestra parte cefálica del sistema nervioso, que se volviendo más complejo, se desarrollaron las emociones, lo que nos permitió crear cierto tipo de interacciones más interpersonales con nuestros congéneres, o lo que también podríamos llegar a traducir o la sinonimia como el cerebro mamífero, más propiamente. Y finalmente, bueno, ya el último paquete de actualización, lo que acabamos de mencionar, con sus respectivos lóbulos, las funciones de cada uno de ellos, que es la neocorteza, o también le llaman corteza, la parte cortical, nosotros le vamos a llamar cerebro, con sus respectivos lóbulos, que uno dependiendo de su ubicación y sus funciones y demás. Claro que todos ellos van a mantenerse en constante comunicación, tienen que,
para poder procesar los estímulos, los datos y entender lo que se está percibiendo. Y luego, entonces, mencionábamos que esto no siempre fue así. Por supuesto que tuvo que haber un cambio, o más bien existieron modificaciones, transformaciones, adecuaciones, que es lo que le conocemos como la evolución humana. Bueno, ya no nos vamos a ir tan atrás, ya sabemos, bueno, sí va a estar aquí las diapositivas, ya sabemos, ¿no? Que las escalas macrotemporales, en las que dividimos la historia de la vida de nuestro planeta, primero fueron muy sencillas, pues los procariontes, posteriormente los eucariontes, y finalmente la vida compleja, como nosotros los que habitamos nuestro planeta actualmente, que es el eón fanerozoico. Bueno, esto ya más esquematizado, las imágenes que nos queda ahí un poquito más entendido, pues regresamos en el tiempo, 4.600 millones de años, pues empezamos en el primer eón, el ádico, todo era una bola incandescente de fuego, no se permitía o no podía ser posible que existieran cuerpos de agua, para que acuérdense que es el disolvente universal, que pues ahí está permitiendo que interactúen, es el que fomenta la interacción entre las moléculas. Como no existía oxígeno en la atmósfera, pues bueno, esto se facilitó mucho más. Posteriormente, el residuo de la fotosíntesis, que como sabemos ya es el oxígeno, pues se fue acumulando en una tasa que, dependiendo por millones y millones de años, pues este fue incrementándose. Entonces, este cambio planetario, pues se representó ahí todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ah, ok, perfecto. Entonces ya sabemos perfectamente bien pues que las diferencias entre las células procariontes y los eucariontes y que hubo una asociación entre el eucarionte y la mitocondria, que es la que tenemos inclusive hasta el día de hoy, precisamente la que nos produce nuestras moléculas de ATP. Y aquí lo que nada más hay que recordar, precisamente, bueno, la explosión del Cámbrico, ya nuestro ancestro cordado, pues tenía que sobrevivir y por lo consiguiente la configuración de su tejido nervioso, pues existe la decusación, acuérdense de la motoneurona superior, del bulbo raquídeo, ahí es en donde se da este entrecruzamiento, y de ahí para abajo, pues lo que es la médula espinal ya sería la motoneurona inferior. Entonces recibimos el estímulo de un lado y tenemos que responder del otro, ¿no? En términos sencillos, concretos, rápidos y nada más haciendo un resumen del repaso. Y posteriormente, bueno, ya se están desarrollando los organismos, se vuelven más complejos. De los peces pasamos a los anfibios, posteriormente a los reptiles y después a los reptiles mamíferoides y finalmente a los complejos, como por ejemplo en nuestro caso, que seríamos también unos mamíferos. Aquí también a resaltar, fíjense que como no me gusta quedarme con la duda, nuestro compañero Luis, de hecho, tiene toda la razón. Me di la tarea de investigar. Efectivamente existió en su momento, eso sí hay que aclararlo, que una masa continental se llamaba Zelandia, así es, en efecto. Posteriormente ya saben que nuestro planeta tiene todos estos movimientos, toda esta dinámica, todos estos cambios y lo seguirá presentando. Se sumergió y ya bajo el agua, pues se acabó, ya no es continente. Está obviamente en la litosfera, aparte de la superficie de la corteza y todo lo que quieran, pero ya estrictamente hablando, en geografía, no es un continente en este momento, pero acuérdense que todo eso puede cambiar y puede volver a emerger y pues ya está nuevamente Zelandia, ¿no? Pero sí, efectivamente en el Mesozoico, justamente aquí, antes de que sucediera el cataclismo que erradicó a los dinosaurios, era un continente, estaba precisamente mientras la India se dirigía al norte para colisionar con Eurasia, pues para formar los Himalayas, acá estaba Zelandia y posteriormente pues se hundió, ¿no? Dijo, pues ahí se ven, ya no quiero estar arriba. Se sumergió, desapareció y nada más quedó emergido el piquito, digamos, la punta del iceberg, lo que vemos actualmente que es Nueva Zelanda, lo que se encuentra en la parte oriental de Australia, a la derecha, y eso es lo que vemos actualmente. Pero profe, sí, una duda. a sus órdenes. Por ejemplo, las fosas marías y todo eso, eso también se supone que es la parte más, como más, más profunda, ¿no? Del mar, se supone. Exactamente, es la región de nuestro planeta, sí, la que se encuentra a mayor profundidad. Ya ven que inclusive les platiqué, a mí me pareció un fiasco, pero bueno, ¿no? La película de Megalodón, que supuestamente están investigando las fosas de las Marianas, que por ser es el lugar más profundo de nuestro planeta y que a ver qué había ahí, no sé qué, y total que estaba oculto pues un megalodón, ¿no? Según su historia, su temática, su trama, que como descubrió que podía pasar esa barrera como termóclina o algo así le llaman ellos, que en una barrera físico-química por temperatura y compuestos químicos y que por eso el tiburón pues no sabía de la existencia de la superficie, supuestamente. Y que cuando se dio esa alteración, porque como descendieron y rompieron esa barrerita, pues ya se supone que emergió y empezó a aterrorizar el océano y pues bueno, esa es su historia, pues ¿no? Está bien raro porque dicen que las fosas marianas llegan como quien dice al centro de la Tierra, ¿no? Pues es que haga de cuenta como en el caso de nuestro encéfalo, nuestro cerebro, las circunvoluciones serían como los continentes y ya ve que se hacen así depresiones.
Y estas pues pueden llegar a conectarse con otro tipo de regiones, por ejemplo, los núcleos basales, lo que platicábamos el otro día. Entonces, de la misma manera, pues por supuesto que sí, estas fisuras llegan y pues acuérdense que el manto, lo que conocemos en el centro de la Tierra, pues no es más que roca fundida. O sea, llegamos a este océano de lava, magma, más propiamente dicho, porque cuando es expulsado, pues ya lo conocemos como lava. Pero este magma, por supuesto, por eso lo que le llaman el círculo de fuego en el Pacífico, que se comparte con la parte de los orientales, China, Japón, llegamos al continente americano y hasta abajo y luego Australia, toda esa región y al centro que son las fosas de las Marianas, como hay muchísima actividad de tectónica de la corteza terrestre, pues sí, están ahí en comunicación precisamente con el, vamos a llamar centro de la Tierra. Se escucha muy impresionante, pero bueno, lo que referimos al centro de la Tierra es debajo de la litosfera. Acuérdense, pues es nada más ahí, pinche, perdón, es nada más ese océano de pura lava de fuego incandescente que nada puede sobrevivir allí. Entonces, sí, se puede considerar que ese lugar, es decir, ese ayudante de cocinero, que nada más es pura roca fundida, no forma parte de la litosfera porque no está endurecida. Una vez que emerge ese magma, que se llama lava, entonces ya se endurece y ahora sí forma parte de la... Se vuelve roca, pues, se vuelve ya una lito, roca, acuérdense. Una roca. Exactamente, y la litosfera, pues es ya la superficie de nuestro planeta. Con esa lógica, pues tenemos la atmósfera, ya la capa de aire que está encima de la litosfera, ¿no? Y todo esto forma parte de nuestro planeta. Pero bueno, punto y aparte, nada más le quería mencionar, de hecho aprendí, gracias al comentario de nuestro compañero Luis, efectivamente la existencia de esta masa continental en el pasado del Mesozoico, que llamamos Zelandia, pero que hoy en día pues ya es parte de Oceanía, ¿no? Ya si sale después, pues ya discutiremos en su momento nuestros descendientes. Es parte de la hidrosfera, profe. Exactamente, ya ahora sí estamos completamente de acuerdo. Ya está, ya es del dominio de Poseidón, hablando, bueno, de la cosmogonía de los griegos clásicos, y ya es él, se hace cargo de lo que tenga que pasar y nosotros de la tierra emergida, lo que está fuera del océano. Pero bueno, entonces ya nada más quería comentarles eso, lo del Cenozoico, pues ya lo podríamos considerar como la era de los mamíferos, ahora sí ya es aquí lo que hacíamos la comparación entre los dos tipos de animales que estuvieron prevaleciendo en el Mesozoico, que tenemos a estos animalones que pues prácticamente tenían cerebro reptil, muy instintivo, realmente no tenían capacidad cognitiva muy sofisticada. Caso contrario, con nuestros ancestros mamíferos, ahora sí ya primates, porque acuérdense que tenemos la característica de tener los pulgares prensiles. O sea, hace que esto nos facilita muchísimo la manipulación de los objetos. Que inclusive ahorita vamos a revisar rápidamente las características que tenemos este tipo de animales, este tipo de organismos, y que eso fue lo que nos ayudó, vamos, a desenvolver la configuración neural que presentamos actualmente. Entonces, bueno, como sea, miren, este es el video que nos quedó un pendiente el sábado pasado. Déjenles pongo acá esto para que sea más sencillo. Dejen desconectar este. Why did the dinosaurs disappear? There are many theories. The most popular one says that in the Cretaceous period, a giant meteor struck the Earth. Animals that were close by were killed instantly. The impact of the meteor created a huge cloud of dust, which blotted out the sun and changed the climate, causing many plants and animals to die. Some dinosaurs could not survive the colder temperatures. Others starved as the food they depended on disappeared. But not all animals perished at the end of the Cretaceous.
How other creatures survive these hard times is still a mystery. Internet de Telmex. Ahí está. Es lo que no habíamos visto la última vez, que se nos cortó, pero por fin ya tuvimos el tiempo suficiente. Entonces, bueno, esta es la... Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Es que de repente cuando me apareció el mensajito de que su live chat, no sé qué, de esta cosa está conectada apenas. Bueno, el caso es que avancemos aquí. Pues sí, que muy grandones, muy poderosos, muy todo lo que quieran, pero pues bueno, los apedrearon desde el exterior, entonces cayó esto literalmente venido del cielo. Y pues esto fue lo que ocasionó, y aparte, bueno, es la teoría más aceptada del por qué se extinguieron estos animales, que era, de hecho, fíjense, por 160 más o menos millones de años nos mantuvimos a la sombra de estos animales, pues porque eran los dominantes. Entonces ya ocurre este cataclismo, y pues muy chichos, muy poderosos y todo lo que ustedes quieran, pero no pudieron sobrevivir. Sus probabilidades, como eran descomunales, pues por supuesto que requerían grandes cantidades de alimento y todo, pero pues ¿qué creen? Nuestros ancestros mamíferos primates, pues los trolearon porque como eran chiquititos, eran más compactos, no requerían de tanta comida, vamos a decir. Entonces, afortunadamente, quedó el planeta entero a nuestra disposición. Y de esa manera es que nuestros ancestros primates, ahora sí, ya empezó como ya no tuvieron depredadores ni tuvieron que estarse ocultando todo el tiempo, pues porque pudieran ser comida de algún animalón, un reptilote como un dinosaurio, pues entonces ahora sí se produjo lo que se conoce el fenómeno de la radiación adaptativa. Y actualmente, bueno, tenemos por ahí algunos, vamos a decir, primos, que pues recuerden, tenemos características que compartimos, que tenemos en común. La principal, pues es los pulgares prensiles, que nos facilita la manipulación de los objetos. Entonces, bueno, desde este ancestro primate, desde hace más o menos 60 millones de años, ya desaparecieron los problemas de los depredadores gigantescos. Entonces, ahora sí, pues vámonos cada quien, acuérdense que habíamos platicado lo del origen de las especies de la teoría de Darwin, que precisamente él basándose con el modelo de los pinzones que habitan en las Islas Galápagos, él decía, bueno, es que ellos, como son aves, son parecidas, son pinzones, en algún momento del pasado tuvieron que tener un ancestro común y por lo consiguiente cada uno llegó a su nicho, a su espacio, se especializó en eso y por esta razón encontramos el fenómeno de la especiación, o sea, de la formación de distintas especies a pesar de que tengan un origen en común. Entonces, de la misma manera, con nuestros ancestros primates, pues ya tenemos la diversificación. Aquellos que todavía preservan la colita prensil, en este caso, por ejemplo, los lémures o los loris, en este caso tenemos la representación de un mono saroguato, nosotros los tenemos aquí en el sur de nuestro país, afortunadamente todavía, creo que no se han extinto o no los hemos exterminado al momento. Y en el viejo continente, es decir, en África, pues también existen otros primates que presentan, no tanto ya una cola prensil, pero sí está presente. Y después aquellos que nos diversificamos de que, ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos estarnos balanceando en los árboles, en las ramas, digo por presión de selección natural, porque obviamente es que existieron cambios climatológicos, que esto favoreció que precisamente empezaran nuestros ancestros primates pues a erguirse para tratar de ver más allá del campo, de cuando, por ejemplo, los pastos empezaron a crecer, se empezó a volver un poco más cálido y seco el clima, porque antes obviamente vivíamos, o nuestros ancestros primates, en climas tropicales, en junglas. Entonces nos diversificamos ya los homínidos. Los hominoides, o los que parecen ya más o menos humanos, son nuestros ancestros hominoides. Más o menos hace 6 millones de años, digo, de acuerdo con el registro fósil y demás, pues ya compartimos un ancestro en común, los chimpancés actuales. Ojo, porque luego de repente por ahí se pueden encontrar personas que dicen que, es que dicen que venimos del mono. Pues no, nada que ver absolutamente, por eso estamos haciendo esta aclaración. Sí tenemos un ancestro en común, insisto, es totalmente distinto a decir que venimos de cualquiera de estos de acá, que son representantes actuales de también este ancestro común, de este primate, de este mamífero. Entonces, no, es totalmente incorrecto hacer esa aseveración, que digamos, es que pues dicen que venimos del mono, nada que ver, venimos de un ancestro común, que es totalmente distinto, que tiene carácter. Por eso, si apreciamos los distintos fenotipos de cada uno de los primates, si se fijan todos y cada uno de nosotros, digo, aparte de que ser mamíferos, aparte de ser vertebrados, tetrápodos y todo esto básico, pues presentamos nuestros pulgares prensiles. Entonces, bueno, ya nada más el grupo que más emparentado con nosotros, pues serían los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. Y finalmente, el género que nosotros pertenecemos, que es el Homo. Pero atención, porque no únicamente somos Homo sapiens, también existieron, así como en el caso de los primates, varias especies de humanos, que ya lo hemos estado por ahí mencionando. Erectus y el Neandertal.
Ujú, exactamente. Los que compartieron al menos en espacio-tiempo el planeta con nuestros ancestros Homo sapiens, sí, así es. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las características ya más de neurología del cerebro primate, que gracias a la configuración que empezaron a presentar estas estructuras del tejido nervioso de estos organismos, principalmente tenemos la asociación cognitiva, lo que siempre les he estado mencionando, que cuando se aprendan un concepto o que sea nuevo, lo relacionen con algo conocido. Entonces, si se fijan, estamos ejerciendo parte de una de las características básicas del cerebro primate. Y esto, más que nada, nos sirvió para, si yo utilizo un objeto, gracias a mis dedos prensiles, mis pulgares, perdón, que me facilitan la sujeción y manipulación de objetos, entonces yo puedo utilizarlos a manera de herramientas que me sirvan para resolver un problema. En este caso estamos viendo, vamos a decir, una cría, un infante, un juvenil de chimpancé que está haciendo precisamente eso, está asociando las ideas, los conceptos de que, pues este objeto como tiene una masa que me permite golpetear de manera constante una semilla para adquirir la parte nutritiva, pues entonces hago esa asociación de manera cognitiva, utilizo la herramienta y adquiero mi premio. Y la otra característica, perdón, es precisamente como les decía, como ya tenemos el cerebro mamífero, el desarrollo de la comunicación, o sea, algo mucho más complejo. En este caso, lo que estamos apreciando en la imagen, pues es una cría de este simio, de este primate, que obviamente, pues la mamá entiende perfectamente que le está exigiendo de comer, pero la mamá sabe, ¿sabes qué? Todavía no es hora, así que no me estés fastidiando, espérate un rato más, ¿no? Y se entiende, ni siquiera existen palabras de por medio, pero entendemos perfectamente bien la interacción que está existiendo en esta cría con su madre, precisamente porque nosotros tenemos la capacidad de entender esos estímulos, en este caso visuales, y, ok, entendemos perfectamente bien lo que está ocurriendo en esta escena. ¿Por qué? Porque tenemos esa característica, esa cualidad de nuestro cerebro. El uso de señas, que nosotros entendemos como un lenguaje. Y para aquellos que si la conocían o no, pues en este momento se las presento. Ya falleció, es una gorilita que se le enseñó precisamente el lenguaje de señas. Y gracias a la tercera y básica fundamental característica del cerebro primate, que es el desarrollo de la memoria. Por ahí nuestro compañero Marco estaba haciendo precisamente ese comentario, salió a colación, que a partir del cerebro límbico, o bueno, nosotros en este momento que lo estamos considerando como el cerebro mamífero, se empezó a desarrollar el fenómeno de la memoria. Entonces, a partir de allí, con los estímulos y todo, y aparte por lo de la asociación cognitiva, que empezamos a desarrollar la parte de la corteza, lo que conocemos actualmente como los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Entonces, afortunadamente, gracias a esas capacidades, en este caso en particular, con esta gorilita llamada Coco, porque pues ya falleció, se le enseñó entonces a hablar, a comunicarse con nosotros los humanos, y entonces ella emitió un mensaje bastante interesante, muy profundo. Dice, hay que arreglar a la Tierra, hay que ayudar al planeta, que porque la naturaleza es consciente y te ve, y agradece, gracias, ¿no? Porque la estamos escuchando, le estamos prestando atención al mensaje que nos está transmitiendo. O sea, imagínense, la capacidad cognitiva de asociar los movimientos de las señas a estas ideas abstractas, a pesar de que no tiene tan desarrollado como en el caso de los Homo sapiens, la corteza cerebral tuvo, gracias a las características del cerebro primate, a desarrollar este tipo de comunicación compleja. A transmitirnos lo que ella quería hacer, ¿no? Lo que ella quería que le ayudáramos. Exactamente, porque si se fijan, no es aleatorio, o sea, está pensado, o sea, en el sentido de que lo estructuró para que nos transmitiera el mensaje a nosotros como especie humana. Sí, profe. Perfecto, excelente. Bienvenido nuevamente. Ya casi terminamos, no se me desesperen. No sé si tienen clases después de esta. Sí, una. Bueno. Normalmente se desocupan siempre hasta las 3, ¿verdad? Todos los días. 3 o 4. Pues ha de estar pesadito, ¿verdad? Los días que se desocupan a las 4. Pero bueno. Sí. Ya mero, no se me desesperen. A ver, entonces nada más que se terminen de conectarse sus compañeros. Ya les puse su asistencia, inclusive por ahí una compañerita. Bueno, déjenles comparto aquí. Nos escribió. Pues Andrea, Alejandra, que tuvo un inconveniente, una emergencia y pues va a tratar de conectarse cuando pueda. Entonces está bien, no pasa nada. Ya tenemos las asistencias de todas maneras también de esta sesión. Y pues entonces vámonos ya a terminar lo pendiente. Show all the windows. Acá está. Share.
Y vamos a ver el cuarto de espera. Edgar Aguayo, admitir. Bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. Ya los que se sigan ingresando, pues aquí los vamos admitiendo. Entonces, ¿alguien me podría confirmar si se ve la presentación, por favor? Sí, profe, sí se ve. Excelente, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, prosigamos. Estábamos mencionando las características que tenemos nosotros como primates y obviamente pues todos aquellos organismos que comparten estos factores con nosotros en nuestra configuración neural. Y bueno, mencionábamos por ahí la máscara. Digo, no somos los únicos organismos, esto sí es importante resaltarlo, que somos los que manejamos herramientas. Digo, también hay inclusive aves, que por ejemplo los cuervos también usan herramientas. Pero vamos a decir que la característica que se encuentra muy frecuentemente o de manera normal en nuestra configuración, pues es precisamente en nuestro cerebro primate. Entonces, bueno, también el desarrollo de la comunicación, entender precisamente el empleo, el uso de estas señas que pueden significar todo tipo de interpretaciones. Entonces, eso también nos facilita muchísimo el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Entonces, de esta manera tenemos el ejemplo de esta gorilita, Coco, que de hecho, probablemente esto, bueno, salió ya hace algunos años, ¿no? Cuando antes, todavía ya también falleció este actor Robin Williams, el que hizo la película de Papá por Siempre, o la de Peter Pan y todas estas, ¿no? Que se le dedicaba mucho a la comedia, inclusive. Entonces era muy buen amigo de esta gorilita. De hecho, por ahí si lo buscan, lo investigan, luego lo va a aparecer amigo de Robin Williams, gorila, y sale Coco, ¿no? Ahí que de repente. Y cuando le dieron la noticia, digo esto nada más como entre paréntesis, la gorilita Coco se puso muy triste cuando le dijeron, ¿sabes qué? Pues tu compa, tu amigo, el Robin Williams, pues ya está del otro lado, ya falleció. Y se entristeció una semana, así duró varios días ahí muy deprimida. Se llevaba muy bien con él, pero bueno, eso ya punto y aparte. Para que vean lo complejo que tenemos en nuestra configuración neural. Y finalmente, bueno, ya llegamos al último paquete de actualización, cómo se los manejaba, que es lo que conocemos como la corteza, neocórtex, el cerebro, o prácticamente con todos y cada uno de Pepe Chuy, admitir, de sus respectivos lóbulos, y que estos pues procesan la información de una manera muy particular, que esto nos ayuda precisamente a comprender, entender, interpretar los estímulos externos y ahora sí, nosotros ya darles una forma, entenderlo y posteriormente emitir una respuesta en consecuencia. Entonces, bueno, tenemos nuestro hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, pues esto lo hemos platicado muchas veces, que el izquierdo está más enfocado para el procesamiento de la información lógico, matemática, abstracta, y en el caso del hemisferio derecho, pues es más como creativo, soñador, imaginativo. Y cuando los dos entran en conjunto para trabajar, para resolver problemas, pues es cuando decimos, es que que de repente las inspiraciones, bueno, ahí podemos generar todo tipo de debates filosóficos, porque fíjense, bueno, yo considero y consiento la idea de que las ideas ya están allí, o sea, a los dinosaurios se les pudo pudieron haber creado la tecnología, pero desafortunadamente ellos pues, no tenían, obviamente, la capacidad cognitiva, admitir. Pero las ideas estaban allí, o sea, ellos pudieron haber desarrollado también tecnología, pudieron haber hecho muchas cosas. Entonces, a lo que voy con esta analogía es, yo consiento más bien que nuestra capacidad o nuestro cerebro es más... Por ahí alguien tenía un comentario, más bien era el ruido de fondo. Claro que esto es una hipótesis, o sea, pues ya saben, ¿no? Como las vertientes, la obtención de la información y demás. Entonces, funge más como una especie de receptor que tiene la capacidad de interpretar estímulos de una manera mucho más sofisticada. Entonces, de esta manera, por eso les recomendaba en metodología que cuando se practican, aunque sea por cortos periodos de tiempo, lo que conocemos como la meditación, esto les facilita muchísimo la concentración, el manejo del estrés, responden de una manera mucho más apropiada a las circunstancias, sobre todo cuando tienen que ver con cuando súbito, algo impactante. Como ustedes ya tienen entrenaditas, vamos a decir, sus neuronas, pues entonces, a ver, calma, vamos a analizar la situación, los estímulos que estoy recibiendo y demás. Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión y hipótesis, que cuando entran en conjunto y en comunicación ambos hemisferios, estos generan magia, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos percibir los estímulos que están ahí externos de todo tipo de niveles, dimensiones y demás, y que entonces tenemos este chispazo. Acuérdense que les había platicado el relato del Eureka, el Eureka de Arquímedes, que significa lo encontré. Entonces él estaba muy preocupado, vamos a decir, se puso a meditar en su bañera,
porque le habían encomendado la tarea de que, ¿sabes qué? Tú me vas a decir si la corona que me van a entregar es completamente de oro sólido o me la están entregando falsa, o ahí medio mal hecha, con otro tipo de metales que no quiero porque tiene que ser de puro oro. Entonces Arquímedes, pues así muy preocupado y decía, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a resolver el problema? Entonces al momento de introducirse a que se iba a dar su baño, pues al meterse en su tina, pues desplaza la cantidad de agua que correspondería a su masa, a su peso y su volumen. Por lo consiguiente dice, eureka, ya sé cómo resolver el problema. Entonces la corona, si no la hacen de oro sólido, va a desplazar una cantidad menor de agua, que si la ponemos en un recipiente y si sí es oro completamente, pues va a ser todavía más denso y va a desplazar más agua. Entonces, de esa manera fue que encontró la respuesta y eureka, ¿no? Entonces, bueno, ese era nada más un ejemplo de que pues las ideas están allí. Solo es cuestión de sintonizarlas, de concentrarse. Ahora, bueno, yo digo que la conciencia y todo lo que está a nuestro alrededor influye pues para que podamos estructurar este tipo de ideas complejas. Hay quienes digan, no, pues todo surge del cerebro, todo lo estamos creando ahí, aunque es lo que les digo, podríamos iniciar un debate filosófico que cuál sería muy integrador y todo, pero esa es mi postura, es mi muy humilde opinión, yo se las comparto. Yo soy de los que piensa que la inteligencia está ahí, en el universo. O sea, el universo para mí es algo inteligente, está configurado de una manera que cuando tienes tú tu capacidad de sintonizarlo, entonces empiezas a entender esa sabiduría y se te generan las ideas y entonces empiezas a crear ya lo que sea que estés meditando y demás, ¿no? Puede haber algunos que les digan, no, pues del cerebro se origina todo y el cerebro crea nuestra realidad, que también es cierto, o sea, viene junto con pegado, ¿no? O sea, no está peleado una cosa con la otra. Pero bueno, eso nada más, hay diversidad de opiniones y se les quise compartir lo que considero yo que podría ser un chispazo de genialidad, algo que de repente se nos ocurrió, que nos pudo haber llegado de manera instantánea, inclusive un sueño, ¿no? De que, ¿por qué no hacemos de esta manera, resolvemos este problema de esta forma? Pero bueno, entonces avanzando ya rápidamente con la evolución de los homínidos, de acuerdo con la antropología, paleontología y paleobiología, pues tenemos un espacio macrotemporal. En este caso ya no es un eón, ya estamos hablando pues del Cenozoico, más específicamente, bueno, aquí le llamamos el Paleolítico, porque es más o menos 2 millones de años en el pasado y más 2 millones de años más atrás es el ancestro más antiguo que hemos encontrado, que es el que conocemos como el Australopithecus. De hecho, le apodan Lucy, porque en el momento que lo encontraron, perdón, en África, estaban escuchando la canción de los Beatles, de Lucy, y por esa razón, pues así se les ocurrió apodarle. Y lo conocemos a este fósil, a este ancestro homínido, Australopithecus afarensis, pues como la famosísima Lucy. Entonces, bueno, como sabemos, existe la radiación adaptativa, el fenómeno de especiación. Entonces, si te fijas, no tenemos una línea única establecida que, pues del punto A al punto B y salió el Homo sapiens. Claro que no. Tampoco funciona de esa forma la evolución, pues la carrera evolutiva, por eso les comentaba. Se van desarrollando, vamos viendo, vamos haciendo el experimento, estas características con estos organismos. Si son aptos para continuar dejando descendientes, pues sobreviven. Los que no, pues ni modo. Entonces se extinguen, ya no pueden continuar. De esa manera, pues entonces empezamos a tener ahí diversificación de homínidos, de distintas especies que ya compartíamos ciertas características y hasta donde tenemos el conocimiento de nuestros fósiles, ya ahora sí, ancestros directos, Homo sapiens, los tenemos desde hace 300,000 años. O sea, hace que en ese espacio de tiempo en adelante ya estábamos habitando tal cual nuestra configuración de Homo sapiens, la superficie del planeta. Y para que se fijen, o sea, 4 millones en el pasado, lo que les decía, 6 es el ancestro que compartimos con los chimpancés. Entonces ya se diversifica, totalmente se vuelve independiente. Ya los primates como los chimpancés, pues ellos siguen su propia línea evolutiva. Nosotros como homínidos ya empezamos ahora sí nuestra diversificación con ya características muy particulares y una de ellas, de hecho es lo que vamos a revisar rápidamente, los procesos de la hominización. Claro, nosotros nos consideramos así y que tenemos estas características pues porque las presentamos, las tenemos, ¿no? Y por eso hacemos esta descripción. Por supuesto que si fuéramos de otras características, pues las consideraríamos tal cual. Pero en este caso, para nosotros que consideremos cualquier cosa que sea un humano, tiene que presentar 3 características fundamentales básicas. Inclusive aquí estamos apreciando la comparación entre la estructura esquelética, la anatomía de un gorila y la de un Homo sapiens. Entonces, si se fijan, las extremidades anteriores, es decir, los brazos de los gorilitas o de los gorilones, del lomo plateados, tienen sus brazos muy extensos, muy largos, inclusive llegando a superar sus propias piernas, las extremidades posteriores. En el caso de los humanos es lo contrario. Nosotros tenemos las piernas más largas que los brazos. Esto debido a que nuestra configuración anatómica nos permite estar
erguidos. Entonces, de acuerdo con las teorías de la evolución de nuestros ancestros homínidos, como en África hubo un cambio climático, ya no hubo tantas selvas tropicales y por lo consiguiente, pues ya no tuvimos tanto follaje, tantos árboles, pues para podernos cubrir o resguardarnos de los depredadores, pues entonces teníamos que, acuérdense de los estímulos que tenemos que tener la vista, pues para ver y entender nuestros alrededores, y como había muchísimos había muchísimo pastizal, entonces tendrían que forzarse a erguirse pues para levantar la vista y a ver si no tenían ahí algún depredador, algún peligro, lo que fuera, o para encontrar refugio, para encontrar alimento y todo. Entonces esto fue desencadenando la adaptación, el cambio, la anatomía de nuestra morfología en general. Por lo consiguiente, nuestra tendencia fue a caminar erguidos y por lo consiguiente una de las características fundamentales para el proceso de la hominización es precisamente la marcha bípeda en dos extremidades, en las dos posteriores, en este caso en nuestras dos piernas. Y obviamente pues para mantener la postura, para poder caminar, pues necesitamos permanecer erguidos. Entonces tanto la musculatura como la estructura anatómica del esqueleto se fueron ajustando, se fueron adecuando pues para que precisamente se pudiera manifestar este tipo de locomoción. Entonces, claro que otros primates somos los únicos homínidos. Claro, hablando del género Homo, si recordamos que el Australopithecus y a partir de allí, todos esos, vamos a decir, protohumanos, ya estaban empezando a manifestar la característica de la marcha bípeda. Ya quedamos atrás nuestros primos, vamos a decir, los orangutanes, los gorilas, chimpancés. Ellos no pueden, no tienen la capacidad simple y sencillamente morfológica para mantener una marcha. Claro que de repente los podemos ver ahí medios torpecillos, ¿no? Que tratan de caminar en dos piernas, pero no están diseñados precisamente pues, para ese tipo de locomoción. Como en el caso de nosotros, acuérdense que inclusive somos buenísimos para largas distancias. Por ahí se mencionó que Filípides, que cuando estaban en guerra, en las guerras médicas, que los medos y los griegos, o en el caso de nuestros atletas de alto rendimiento, en el caso de los tarahumaras. Bueno, el caso es que ellos pues tienen, obviamente presentan esta configuración bípeda, marcha erguida. Y la segunda característica fundamental importantísima, que gracias a esto, inclusive, fíjense, apuesto todo lo que quieran, a que gracias a que tuvimos el descubrimiento del fuego y el empleo del mismo como un elemento, una herramienta, de hecho, hicimos la asociación cognitiva y, oye, esto espanta a los depredadores. Fíjate que pues ya no necesitaríamos estar ocultos todo el tiempo en cavernas y ahí muy preocupados de que qué tal si entra un oso, un león cavernario, lo que sea. Pues si tenemos el fuego, claro que no se nos van a acercar, porque obviamente los animales por instinto natural de autopreservación ven este fenómeno de la combustión y pues le temen, porque saben que eso puede ser un peligro, porque pues quema y demás, ¿no? Pero nosotros, al utilizar la asociación cognitiva, dijimos, oye, ¿por qué no utilizamos entonces esto como una herramienta? Y ya no solamente pues para la protección y para poder ver en la oscuridad de la noche, inclusive para ahuyentar depredadores y demás, sino también pues para la cocción de nuestros alimentos. Entonces imagínense si nosotros comiéramos carne cruda, es muy difícil de procesar, o sea, claro, pues para la subsistencia sobrevivir, pues tenemos que hacerlo. Pero si le aplicamos cocción, si utilizamos el fuego precisamente para el arte culinario, vamos a decir, se nos facilita muchísimo y reducimos de una manera considerable el tiempo de la digestión y por lo consiguiente tenemos los nutrientes, los aprovechamos de una manera mucho más eficiente. Lo que en conclusión, a sus órdenes. Pero en ese caso se hubiera adaptado el cuerpo humano, no a la comida de carne, a la comida de carne cruda. Exactamente, tiene toda la razón. En este caso, por eso hice la mención, en cuestión de supervivencia. Porque de hecho, si discutimos en la fisiología de nuestros cuerpos, somos más para características herbívoras. Bueno, herbívoras se escucha feo. Más bien, somos más frugívoros. Es decir, tenemos que alimentarnos más de semillas y de frutas y de materia vegetal. Inclusive nuestros intestinos y toda la forma y la configuración está precisamente diseñado para procesar ese tipo de alimentos. Claro que, bueno, somos hay personas que dicen, ¿cómo no? Somos carnívoros, nuestros ancestros cazaban y se alimentaban de carne. Sí, pero eso afortunadamente a nuestra fisiología somos carnívoros facultativos. O sea, tuvimos la capacidad de sobrevivir la era del hielo porque nos alimentábamos de carne, pero por supuesto que en las épocas estivales, veraniegas, pues buscábamos raíces, buscábamos plantas, alguno que otro fruto de temporada, obviamente necesitamos la vitamina C, porque recuerden inclusive aquí entre paréntesis, los marineros, los navegantes, estamos hablando del siglo XVI, ya se había descubierto el continente americano y todo, tenían un problema muy, muy acentuado, lo que conocemos como el escorbuto. Entonces, imagínense, ellos decían, pues estamos llenos de pescados, de mariscos, de carne y de todo, pero no obstante, es una enfermedad, es una afección
Pues sí, es una enfermedad porque es deficiencia de vitamina C. Entonces, imagínense, básicamente la vitamina C lo que hace es como un ancla que mantiene nuestros tejidos en su lugar, en donde deben de estar para que funcionen. Si no tenemos ese ancla, esa vitamina C, ese ácido ascórbico, entonces empiezan a debilitarse el tejido conectivo. Entonces, imagínense, una de las alteraciones es que se nos caen los dientes de las encías. Empezamos a desangrarnos y pues empezamos a tener este tipo de problemas. Eso es a lo que le conocemos como el escorbuto, que era muy común en personas que se dedicaban a la navegación y que obviamente no llevaban vegetales, no llevaban materia que tuviera sobre todo fuertes cantidades de vitamina C. Entonces, sí, tiene toda la razón. Ay, déjenme aceptar a los que están aquí esperando. Sí, estoy de acuerdo con usted. Nuestro cuerpo, afortunadamente, tiene la capacidad de ser flexible en ese sentido, de que no es muy estricto en cuanto al alimento. Digo, no vamos a comer cadáveres, ¿verdad? O sea, en el sentido de que estén en estado de putrefacción, porque no somos carroñeros. No obstante, perdón, gracias a esa flexibilidad de que a pesar de que necesitamos consumir más materia vegetal, pues bueno, nuestro cuerpo tiene la capacidad de procesar la carne. En este caso, si solamente nos dedicáramos única y exclusivamente, no sobreviviríamos. Si solamente nos consideráramos supuestamente carnívoros, por la razón que les acabo de decir, por la característica de que no tendría vitamina C disponible en nuestro organismo para, obviamente, hacer sus funciones apropiadas y mantener la homeostasis y la consistencia y estabilidad de los tejidos, por lo consiguiente nos hubiéramos extinto si solamente nos dedicáramos a comer carne. Por supuesto que no, eso es, y quien piensa de esa forma es completamente... De hecho, fíjense, estas sí se las voy a recomendar, digo, pues es extraoficial, pues, ¿no? Pero como información adicional, existe, digo, para los que tengan acceso a la plataforma de Netflix, si no, buscamos la manera para que lo puedan todos acceder. Digo, si no lo han visto todavía, de verdad, encarecidamente sí se los recomiendo que por favor se den el tiempo de verlo. Se llama, en inglés es Game Changers. Es como el cambio de juego. Sí. Cambio extremo, creo que está en español. Ajá, Cambio radical se llama. Ajá, sí, cambio radical. Visto, está muy chido. Exactamente, fíjense, aquí está nuestro compañero Omar que me está atestiguando que es una información. Salen varios personajes famosos inclusive que aportan la evidencia de que nuestra fisiología, y fíjense, nomás para que lo vean y que a ver si se quedan picados. Los gladiadores romanos, ya ven que ellos eran los atletas de alto rendimiento del mundo romano, de los latinos. Entonces tenían que estar en una constitución completamente en forma, o sea, súper fuertes, bien entrenaditos y pues porque ponían la vida en riesgo. O sea, no siempre, eso también es un mito, de que no siempre los mataban. O sea, sí ocurría, por supuesto que sí, pero imagínense si tienen un gran peleador que está en forma y que están dedicándole para que se mantenga y todo, pues es una mala inversión el que los maten. Entonces, sí, yo no digo que no, sí existían las ejecuciones y todo en el Coliseo Romano, pero yo como si me dedico a esto de los juegos del Coliseo, pues no me va a convenir estar matando a mis mejores jugadores, ¿no? A mis mejores peleadores. El caso es que estos gladiadores, los atletas de alto rendimiento, eran total y completamente vegetarianos. O sea, imagínense eso que de los festines y que les llevaban vino y que el cerdito ahí con la manzana en la boca y así. En realidad es un mito porque ellos tenían una estricta dieta para que se mantuvieran como deben de ser, como atletas de alto rendimiento, total y completamente vegetariana. Claro que existen las evidencias científicas, se hicieron los estudios histoquímicos de la concentración de los compuestos, que en este caso en su mayoría siempre fueron de origen vegetal. Entonces, bueno, ahí se los dejo nada más entre paréntesis, a ver si se les da la curiosidad. A ver, aquí tenemos un mensaje, vamos a revisar. Dice, profe, a Dafne y a Carla Pérez se les fue el internet. Muchísimas gracias, Edith. No hay ningún problema, de hecho, lo que les decía que habíamos acordado, los que estamos pendientes a la primera sesión, por ejemplo, en la hora anterior, ya tenemos la asistencia de la segunda hora. O sea, no pasa nada. Sí, ya tienen todos asistencia en este momento, de que me estuvieron avisando y todo. Pero gracias de todas maneras. Muchas gracias por la confirmación de nuestros compañeros que tienen estas dificultades, pero les puedo comentar con toda seguridad que todos ya tenemos asistencia en esta sesión, al menos el día de hoy. Bueno, entonces, bueno, punto y aparte, ya estábamos hablando del documental de Game Changers. Para responder a nuestro compañero Luis, sí tenemos cierta flexibilidad, por eso le digo, es importante los conceptos. No es que seamos estrictamente vegetarianos, pero si eres vegetariano, mejor. Las evidencias ya están ahí, por eso les recomendé este documental. No obstante, gracias a nuestra naturaleza y nuestra fisiología, somos carnívoros facultativos, o sea, sí podemos estarnos alimentando de carne, aunque su procesamiento, lo que excretan, las ciertas cosillas ahí metabólicas,
sí llegan a ser más nocivas, más dañinas que una persona que se alimenta en mayor frecuencia con materia vegetal. Pero afortunadamente, gracias a esa flexibilidad de nuestro organismo, sobrevivimos a la edad del hielo, porque obviamente consumíamos más cantidad de carne, pero por supuesto que teníamos que estar variando la dieta con otro tipo de materia vegetal, pues sobre todo pues para el aporte de las vitaminas y evitar precisamente una enfermedad tan grave como puede llegar a ser lo que es el escorbuto. Grave en el sentido de que si no te suministras este tipo de vitaminas, pues bueno, prácticamente te vas despedazando de adentro para afuera, por decirlo de una manera muy burda. Pero bueno, entonces ya, punto y aparte, retomando lo de las características requeridas necesarias para todo aquello que nosotros consideramos como humano, son, primero que nada, pues la constitución anatómica que nos permite estar erguidos y posteriormente la marcha bípeda. En cuanto al descubrimiento del fuego, bueno, es una herramienta sumamente poderosa y que pues, nosotros hasta el día de hoy lo seguimos utilizando para precisamente en la cocina, para la cocción de nuestros alimentos. Por eso les decía que alimentarse de carne cruda, pues, o sea, es hasta sumamente peligroso, digo, por la carga bacteriana de procariontes que nos estamos introduciendo, pero al momento de aplicarles la transformación de la cocción, es decir, la aplicación del calor del fuego a este tipo de alimentos, entonces lo que estamos reduciendo es la cantidad del tiempo del procesamiento que tenemos que invertir para aprovechar los nutrientes que estén involucrados, en este caso mayor aporte de aminoácidos por parte de la carne. Entonces, si tenemos más tiempo disponible para dedicarlo porque ahí les va, esto también es una super mega clave en la evolución de nuestros ancestros. La mayoría de los animales, creo que en algún momento también lo platicamos, tienen que invertir gran parte de su tiempo de todos los días, tanto por ejemplo en el caso de herbívoros, al forrajeo, a estarse alimentando y estar ahí masticando las plantas, y en el caso de los depredadores, de los carnívoros, pues estar cazando, ¿no? Porque obviamente no todas las veces todos los intentos van a ser exitosos. Hemos visto por ahí documentales en que pues de repente los cazadores pues sí se les escapan las presas, por más astutos, por más experimentados que estos sean, pues ahí juegan las probabilidades y pues la carrera evolutiva, ¿no? El más rápido es el que se salva o el más hábil es el que consigue atrapar a su presa. Entonces invierten gran parte del tiempo en eso. Claro que nuestros ancestros también tenían que ir a cazar y buscar sus alimentos y demás, pero afortunadamente gracias al empleo y al uso de la cocción, del fuego, como es en este caso una herramienta para la alimentación, nos reducía muchísimo el tiempo para tener que invertirlo al menos, si yo te estoy comiendo carne cruda, imagínense, ¿no? Por decirles algo, tardo medio día totalmente en digerirlo. Y al momento de que yo me la consumo completamente ya procesada, con la cocción, ya pasó por el fuego, tardo exactamente la mitad del tiempo. O sea, en lugar de medio día, pues ya fueron nada más 3 horas, por ejemplo, ¿no? Que son, o en una cuarta parte del tiempo, perdón. Y ya lo puedo dedicar a otro tipo de actividades cognitivas, como puede ser desarrollar manufactura, orfebrería, inclusive aquí tengo una imagen, bueno, vámonos al tercer y último, que es precisamente el desarrollo de la cultura. Por eso les mencionaba otro tipo de actividades ya más sofisticadas en las que les estoy invirtiendo tiempo para desarrollarlas, para volverlas más complejas. Y aquí, de hecho, no es casualidad que la que está haciendo la pintura rupestre es una mujer. De hecho, por eso les decía, ellas son buenísimas con respecto a los tonos, a los colores y todo este tipo de diversificación del tono cromático, porque desde siempre ellas se han dedicado no son exclusivas, pues, pero sí tenemos la evidencia que nos apunta precisamente a llegar a esta conclusión. No sé si se han fijado que hay algunas pinturas rupestres en algunas regiones del planeta en las que se ven manos, así que están pintaditas. Pues resulta que las características biométricas, o sea, por las dimensiones y las características y todo que están presentando estas palmas de estas manos, corresponden en su mayoría a mujeres. Entonces, fíjense, las mujeres eran aquellas que se dedicaban precisamente a hacer este tipo de arte rupestre, esta manifestación artística cultural, y de hecho por eso tenemos la representación aquí que se encuentra esta Homo sapiens con sus descendientes, que son sus hijos, y les está mostrando cómo tienen que hacer, cómo deben de hacer la representación, cómo lo perciben desde el exterior, pues para dejar la huella, dejar el rastro, el registro. Fíjense, desafortunadamente no podemos considerar historia las manifestaciones artísticas féminas en el caso de las mujeres prehistóricas, porque no sabemos qué significan, o sea, pueden tener todo tipo de interpretaciones, o sea, ustedes saben que el arte, pues, a menos que le preguntemos al artista, oye, ¿y qué querías representar ahí? Porque cada quien es subjetivo, cada quien con su capacidad cognitiva percibe los estímulos, los colores, las tonalidades y todo, y pues para mí yo veo que pues, es una mancha roja, ¿no? Para alguien más, no, ¿cómo crees? Es un toro porque se le ven ahí las figuritas, los cuernitos y demás. El caso es que no se puede considerar historia porque desafortunadamente
cada quien puede interpretar cualquier. Claro, queda obvio, es evidente que trataron de representar lo que existía o lo que veían en aquel entonces, en ese momento. La megafauna, por ejemplo, los animales, estos gigantes grandones, los mastodontes, bisontes y todo. Y por lo consiguiente, pues ahí empezaron a representarlos mediante estas pinturas. Eso sí queda evidente, pero no se puede considerar historia porque realmente no nos está contando gran cosa más que, bueno, ellos observaron esto y lo plasmaron de esta manera, ¿no? En este arte, en esta manifestación cultural. Pero desafortunadamente se le sigue considerando prehistoria, porque hay que ser, digo, estrictos con el lenguaje, con la definición de los conceptos y demás. Por lo consiguiente, es prehistoria, es arte rupestre, sí, puede ser muy sofisticado y las manitas que se ven y que se aprecian, pues en la mayoría son mujeres, eran artistas natas, digo, por el manejo de las tonalidades y todo, insisto. Pero entonces, cuando ahora sí ya tenemos un lenguaje escrito, ya sabemos qué se interpreta, que se puede sacar información y lo que quiere decir, es lo que les decía en la metodología, que ya cuando yo digo, llovió mucho el viernes, o pasó esto, y se enfrentaron tal y tal enemigo, ya entendemos, estamos interpretando el mensaje, por lo consiguiente, a partir de allí en adelante, ya eso es a lo que nosotros le consideramos historia. Lo que no sabemos qué significa, aún así esté plasmado, ya sea de la manera que, como en este caso, arte rupestre, para atrás, pues lo consideramos prehistoria. Todas las mujeres de la prehistoria, pues ellas eran, porque claro, nosotros, vamos a decir, los hombres, que eran los que necesitábamos ir a cazar, por eso también desarrollamos de una manera mucho más acentuada la capacidad de espacio-temporal. Que decíamos, sabes que ya está anocheciendo, vamos a continuar, vamos a seguir cazando o nos regresamos. O pasamos la noche, buscamos refugio y seguimos rastreando. Entonces, obviamente, tuvimos que desarrollar esas capacidades, así como en el caso de las mujeres, pues también tuvieron que, gracias a la capacidad de la cocción de los alimentos, insisto, todo esto se originó a partir de esa idea principal, que nos dio muchísimo tiempo de sobra. Entonces, imagínense, si nosotros consumimos carne un día, probablemente ya no necesitaríamos consumir absolutamente nada más en ese día, porque ya estamos haciendo la digestión, estamos obteniendo los nutrientes de esta carne cocida, por lo consiguiente ya yo me puedo dedicar a enfocar otro tipo de actividad, como en este caso que estamos apreciando en la representación, pues una fémina que está enseñándole a sus descendientes, a sus hijos, la manera como tiene que mezclar, por ejemplo, sustancias vegetales para obtener cierta tonalidad, para poderla plasmar en la superficie de la roca, pues para que quede ahí plasmado o manifestado lo que sea que quieran representar. Eso es a lo que le llamamos el desarrollo de la cultura, porque ya es una información compleja, o sea, no nada más es rayitas y conteos y 1, 2 y 5, ¿no? Ya es algo que tiene una interpretación, es lo que les decía, pues ya nosotros podríamos sacar nuestras propias deducciones, pero porque ya es algo muy complejo, algo que ya se puede estructurar de una manera que cada quien lo puede entender de distintas formas, a menos que los artistas, quienes crearon esas obras, nos dijeran, no, pues sí, o sea, es un animal, así esto y el otro, pero lo que estamos representando puede ser, digo, no sé, las migraciones que ocurren cada otoño, cada vez que el sol empieza a hacerse menos visible, que empieza a aumentar el frío. Digo, esto es una suposición, una mera hipótesis, ¿no? Pero a menos que nos explicaran cuáles eran las razones del por qué lo estaban haciendo, entonces ahora sí ya podríamos tener el registro. Quiere decir esto y por lo consiguiente es un evento del pasado y ya es historia. Pero como no, desafortunadamente no sabemos, pues lo consideramos prehistoria. No obstante, sí es desarrollo de la cultura. Entonces, en conclusión, con respecto a lo de los 3 elementos necesarios para que algo se pueda llegar a considerar humano, número 1, pues bueno, es muy físico, ¿no? La constitución anatómica, nuestra estructura que nos permite estar erguidos y por lo consiguiente desarrollar la marcha bípeda. Esto tiene una gran ventaja, porque nos permite trasladarnos por largas distancias sobre los continentes. Simple y sencillamente para la cacería. Imagínense, por supuesto que las presas, por ejemplo, un ciervo va a ser muchísimo más rápido que cualquiera de Usain Bolt o cualquier atleta de alto rendimiento. No obstante, gracias a nuestra constitución anatómica, nosotros podemos continuar nuestra marcha. Podemos continuar trotando durante horas. El ciervo no va a poder correr durante horas. Entonces, una vez que ya lo localizamos, que lo rastreamos, mire, se fue por aquí, hay que continuarle para a la dirección, lo que les decía, capacidad de espacio-temporal. Se fue más para el norte, al este, al oriente, donde sea. Entonces, el ciervo, pues muy confiado de que se fue súper rápido, de que ya los perdí, ya no voy a tener problemas. Los ve todo cansado, agitado, agotado, sin fuerzas. Y nuestros ancestros Homo sapiens, mira, ya está ahí, ya se cansó, órale, pues a darle. Entonces nada más llegaban, pues le daban cuello y se lo llevaban, ¿no? Para alimentar a toda la tribu, a toda la familia. Entonces, gracias a la constitución de nuestra morfología, que nos permite desplazarnos, y ya lo hemos visto, les di los ejemplos con Filipides, que era el hemeródromo, el mensajero, y tenía que ir corriendo y demás, o en el caso de los tarahumaras y así.
que ahí están las evidencias, que somos muy buenos para desplazarnos sobre la superficie de los continentes. Entonces, bueno, la marcha bípeda, que pues la constitución erguida. Número 2, pues el descubrimiento del fuego. Ojo, porque no fue una invención, nosotros no inventamos el fuego, es como si nosotros inventamos la Tierra, pues no, la descubrimos, ya estaba ahí. Es lo que les decía, pues las ideas, lo complejo, la inteligencia está ahí para que la descubras. En este caso, bueno, sí se trataba de un elemento, la combustión, pues es un fenómeno químico, que es la transformación con la energía, el calor, emite luz, etcétera. Claro, en ese momento no lo entendían de esa forma, solamente era una herramienta que sabían que podían utilizar pues para beneficio y pues para desarrollarse y demás, que también se utilizó precisamente para la transformación de los alimentos, que esto nos benefició para consumir la menor cantidad de tiempo necesaria para la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes, que obviamente se iban, acuérdense que por ahí dijimos que el 20, bueno, discrepancias, más o menos 25% de los nutrientes que consumimos tienen que ir dirigidos total y a nuestro tejido nervioso, a nuestro tejido especializado, pues para seguir funcionando de manera apropiada. Y finalmente, después de todo esto, ya tenemos el desarrollo de la cultura, es decir, ya estas ideas complejas que tenemos la capacidad de plasmar, inclusive, bueno, ya actualmente tenemos las obras de arte que podemos esculpir en superficies de roca, de mármol normalmente. En este caso, la innovación era dejar evidencia plasmada de lo que estábamos nuestros ancestros en este caso, observando de sus alrededores, e insisto nuevamente, nada más para finalizar con esta idea, que las féminas, las mujeres de la prehistoria y actualmente inclusive, pues tienen esa capacidad tan desarrollada de entender este tipo del espectro cromático, de las tonalidades, porque desde siempre fueron buenísimas para hacerlo. Y bueno, nosotros pues decimos, ¿no? Que por eso tenemos una capacidad de espacio-temporal un poquito más desarrollada, pues porque también lo estuvimos practicando en el pasado, en la prehistoria, de una manera mucho más importante. Entonces, bueno, avanzamos ya. Las características que desempeñan precisamente lo que consideramos un humano, estas tres básicas fundamentales. Entonces, por ahí les había platicado, ¿no? Que, perdón, ya nuestros registros fósiles nos inducen a pensar que nuestros ancestros, pues todos ellos se originaron a partir del continente africano, el que tiene forma de cráneo, curiosamente en forma de perfil. Entonces, bueno, rápidamente, nuestros ancestros Homo sapiens, ojo, claro, no me metí tanto en el tema, pero ya se habían desarrollado también otras especies humanas que se nos habían adelantado, que también ya se habían trasladado a partir del continente africano a otras partes del mundo. Entonces, bueno, ya nuestros ancestros Homo sapiens hace 300.000 años, más o menos, empezaron con su marcha. Como éramos seres nómadas, que teníamos que estarnos desplazando constantemente de un sitio a otro, pues precisamente para la obtención de nuestra alimentación. Entonces, pues bueno, hubo una horda de migración que partió desde África, que llegó a lo que actualmente conocemos como el Medio Oriente, y ahí hubo una bifurcación. Es decir, hubo una separación de dos caminos, admitir, y unos continuaron a lo que actualmente conocemos como el continente asiático, y otros continuaron más hacia las partes nórdicas. Aquí ya estamos hablando de la era glacial, perteneciente precisamente a la prehistoria, y llegaron al espacio terrestre que actualmente conocemos como Europa. ¿Por ahí alguien tiene algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, entonces aquí precisamente es en donde se distribuían lo que hemos estado mencionando con nuestros primos hermanos que ya se extinguieron, bueno, entrecomillado, porque siguen sobreviviendo pues, sus características en nuestra población actual, que serían los neandertales, o bueno, por ahí puede haberse surgido precisamente la leyenda, estas historias de los abominables hombres de las nieves, que pues dominaban en estas regiones, que cuando nuestros ancestros llegaron a estas partes geográficas, pues ya se encontraban habitadas por estas especies humanas. Claro que en un comienzo pudimos haber tenido enfrentamientos muy violentos, pero al final de cuentas, pues bueno, llegamos a un entendimiento y supimos perfectamente bien que no tenía sentido el estarnos exterminando mutuamente. Hicimos ahí una alianza. Por lo consiguiente, se dio la hibridación entre integrantes de clanes, tanto neandertales como sapiens, y por eso tenemos actualmente los rasgos presentes en, por ejemplo, los anglosajones, los güeros, los ojos de color, los pelirrojos. Todos estos son genes neandertales, precisamente. Desafortunadamente, bueno, también como ya sabemos, nuestro planeta se encuentra siempre en constante cambio, pues ocurren cataclismos, en este caso, pues una explosión de los campos flegreos en Italia, lo que conocemos actualmente. Y bueno, ese cataclismo ocasionó pues la hecatombe, la desaparición, la extinción de nuestros primos hermanos neandertales, pero bueno, siguen sobreviviendo de alguna manera en nuestro genoma, por lo consiguiente, pues bueno, por ahí andan todavía, ¿no? De alguna manera sobreviven. Posteriormente, bueno, los grupos humanos nómadas, Homo sapiens, que migraron a la parte más del continente asiático, pues se encontraron con otra de las leyendas que muy probablemente tuvo su origen precisamente por la
observación de este tipo de organismos tan grandes, los comunales. Hagan de cuenta que eran como un orangután. De hecho, creo que sí les había comentado, ¿no? Que si se han visto la película del Libro de la Selva, la actuada, no la infantil, la de dibujos, digo, también la actuada es infantil, pues, pero en esa, la actuada, que aparece un personaje que es el rey de los gorilas, no, digo, de los primates, no me acuerdo, el rey Louis, creo que se llama. El caso es que es la representación exactamente de este organismo. Es un Gigantopithecus. Había varias especies, pero lo dejamos sencillo como el género Gigantopithecus, que precisamente significa primate gigante. Entonces nuestros ancestros Homo sapiens, digo, mientras mantuvieran su distancia, no pasaba nada, probablemente de aquí surgió la leyenda del pie grande, porque se encontraban obviamente al pie de los Himalaya, estamos hablando del continente asiático, de los bosques asiáticos. Entonces cuando ellos se trasladaban, o sea, nuestros ancestros Homo sapiens, porque eran nómadas, los veían y órale, pues está un humano gigantesco, ¿no? Súper grande, hay una bestia ahí medio humanoide, y probablemente de ahí surgieron estas leyendas, estas historias de mitología, pues del pie grande, ¿no? Pero el problema no eran los Gigantopithecus, o sea, es lo que insisto, mientras ellos eran gigantes nobles, se alimentaban de materia vegetal y pues mientras no los molestaras, pues no, obviamente no te iban a atacar. El problema era, como nos comentaba nuestro compañero Luis, los Homo erectus. Así como estábamos haciendo la comparación, que estuvimos compartiendo el planeta con los neandertales y que nos hibridizamos con ellos, en el continente asiático teníamos otra raza humana que no era tan brillante, o sea, sí, en cuanto a proezas físicas, también eran muy buenos para desplazarse sobre la superficie. O sea, en cuanto a lo físico, les insisto, no éramos ni los más fuertes ni los más rápidos, pero sí los que teníamos la capacidad cognitiva un poquito como más desarrollada. Entonces estos sujetos, los Homo erectus, cazaban a nuestros ancestros, los veían como alimento, eran como una especie de lobos que cazaban a los Homo sapiens. Y de hecho, pues ellos tenían, su capacidad craneal era muy reducida, por lo consiguiente se especula que tenían el intelecto de un niño más o menos de 5 años. O sea, no eran brillantes realmente, pero eran muy buenos físicamente y pues sí podían, si te enfrentabas a ellos sí podían superarte y por lo consiguiente por eso existen evidencias de que de que existen fémures que ellos estaban alimentándose de los restos óseos de los Homo sapiens. Pero bueno, afortunadamente también la explosión del Krakatoa. Para esto, posteriormente, las migraciones de nuestros ancestros Homo sapiens, pues se desplazaron a los restos de la superficie de los continentes. En este caso estamos señalando Australia, Oceanía. Y aquí, en el archipiélago indomalayo, que es así como le conocemos a todo este grupo de islas tropicales en Asia, en aquella región, encontramos otra raza humana, que de hecho, bueno, los paleontólogos, antropólogos, biólogos les apodamos como el Hobbit. Si recuerdan las historias de J.R. Tolkien, del Señor de los Anillos, precisamente Frodo, que es un hobbit, que es el que está encargado de llevar el anillo para destruirlo en Mordor y así, pues a partir de esas historias, como estos humanos eran pequeñitos, eran diminutos, no superaban el 1,5 metros de altura, pues de ahí se llama Homo floresiensis, precisamente por la isla en donde los encontraron sus restos, que fue una raza humana, perdón, una especie humana distinta a la nuestra, pero que probablemente hicieron contacto con nuestros ancestros Homo sapiens en su desplazamiento por toda la superficie de los continentes, bueno, excepto la Antártida. Pero bueno, entonces le apodaron el Hobbit por sus características, que era chaparrito, diminuto, y mira, se parece a un Hobbit. Entonces, a sus órdenes. Disculpe que lo interrumpe, queda 1 minuto. Tiene toda la razón. Bueno, de hecho ya nos quedaban 10 minutitos de todas maneras para darle su tiempo de receso. Entonces, si gustan, miren, lo dejamos aquí. Tenemos clase hasta el jueves, ¿verdad? Digo, hasta el viernes. Está bien, les voy a subir su actividad el día de hoy. Terminamos ya el día viernes, revisamos la tarea y terminamos este tema y ya proseguimos con nuestra clase del sábado. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Sí, está bien, profe. Perfecto. Está, profe. Pues muchísimas gracias a todos por su participación y su asistencia y su puntualidad y paciencia. Y entonces pues los estoy viendo el próximo viernes. Bueno, mañana los veo, pero pues en clase de neurología el viernes. Sale pues, cuídense, que estén bien. Sí, profe. Igualmente, profe, cuídese. Buen día. Hasta pronto.